como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, mi gemelito, Géminis querido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decir, a quién le estoy leyendo. No sin antes recordar que estas lecturas son verdaderamente a quien le resuene. No todo el tiempo va a resonar a una sola persona. Siempre hay que variar y no a todas las personas puede estar variándole esa lectura. Si la semana pasada dije algo y esta semana estoy diciendo otra cosa, pues entonces hay que poner un poquito de lógica y sentir que a lo mejor esa lectura no era para ti. Toma lo que tu corazón te diga, lo que realmente sientas que puede ser y ya. Vamos a ver, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo está esa energía? ¿A quién le estoy leyendo? ¿A quién probablemente le estaré leyendo? Vamos a ver. A alguien que tiene una buena cantidad sustancial de dudas. Alguien que ya no está creyendo en nada. Alguien que de verdad siente que ya todo se terminó. Que de verdad aquí ya no hay más nada que hacer. Porque cuando hay un amor grande y verdadero, no tiene por qué haber dudas. Si estás ahorita en una relación firme, verdadera, preciosa, constante, clara, ¿qué te digo yo? Bien firme, no tiene por qué haber dudas. Las dudas es, como decir, es el equivalente a querer aceptar que no eres capaz de hacer cualquier cosa. Si estás en estas dudas es porque tienes la certeza de que no eres capaz, pues quizás, de sacarte estas dudas, de que hay algo que te está haciendo daño y te está causando tantas dudas, pero tú no eres capaz de resolver. Vamos a seguir viendo entonces qué otra cosa hay, pero mira que te digo yo. Ay, 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 Maracay, la. Mira aquí, unas conexiones. Estás triste, pero vienen para ti unas conexiones. Quizás a lo mejor te sientes un poco atolondrado con estas conexiones. A lo mejor ni lo vas a creer. A lo mejor vas a sentir que, Dios mío, y mira, alguien viene a hablarte. Alguien que regresa. Mira pues esto, Dios mío querido. Lo estás analizando. Fue alguien que a lo mejor en el pasado se fue con alguien, pero parece ser que ya está regresando. Y digo, aquí hay muchísima magia. Y si es cierto, tú no olvidas esa ruptura que se produjo. No la puedes olvidar, eso sí. Aquí vamos a tener que hacer muchas aclaratorias, como quien dice. Aquí tú tienes que hacer tus aclaratorias porque de verdad que no fluyes con esto. Tú necesitas primero saber qué fue todo lo que pasó. Sí, señor, alguien muy cerca viene a hablarte, algo sorpresivo. Llega esta persona como quien dice de sorpresa y no te lo imaginas. Y a la larga yo estoy viendo que igual estás haciendo como cambios de ciclo. Cambios de ciclo no. Estás tomando decisiones de amor a la larga. Así que, mira, no sé, pero pareciera ser que de todas, quizás de todas, tú lo que quieres es que esta persona termine de manifestarse a ver lo que es. Sí que te veo que esta persona ha querido darte mensajes o querrá enviarte algunos mensajes. Y de verdad se ve que quizás a lo mejor no estás tan seguro, tan segura y hay algunas negativas por allí. Hay algo que se está colando, que tú no quieres que se dé mucho. A lo mejor no es tan fácil para esa persona poderte convencer. Su mente no le deja en paz y quiere olvidar quizás, pero no lo puede hacer. Así que alguien que está llegando muy cerquita, está llegando los mensajes, te desconciertas quizás un poco, hay como te pones a analizar
firmemente esto. Y la carta central de todo esto es la carta de los mensajes. Quizás a lo mejor esta persona va a comenzar a mensajearte. A mensajearte y mira, para poder aparecer. Ahí sí que te digo, aquí no hay ni la menor duda. Quiero ver para las personas del futuro, aquellas personas que quieren esperar un futuro, que están esperando un futuro, es que puede ser que venga alguien dentro de poco. Vamos a ver si podemos decir que por ahora sí, mira, viene para ti un futuro o no viene por ahora. Vamos a ver, quiero también ver para estas personitas que están esperando ese futuro. Sí que te digo que el pasado aquí ya está resuelto. Alguien que está muy cerquita conectándose contigo viene a hablarte. Algo sorpresivo que no te lo puedes imaginar. Su mente no le deja en paz, quiere olvidar, pero no puede. Y definitivamente esta persona va a terminar por regresar. Lo va a reconocer todo, mi querido Géminis. No te preocupes, lo va a reconocer todo. Sí, señor. Vamos a ver entonces. Ok. Por aquí hay un sí para los del futuro. Aquí hay un no. Aquí hay otro no. No, por ahora, para la gente del futuro que quiera saber si hay alguna nueva relación, por ahora no lo estoy viendo, definitivamente. Y es que no la vi tampoco aquí en esta primera lectura. No vi todavía eso. Sin embargo, mira, hay que esperar. Vamos a ver qué pasa para esa gente que está esperando algo del futuro. Por ahora, quizás tienes rato esperando, pero yo no sé qué es lo que pasa, porque allí se ve que todavía no terminas de encontrar lo que estás buscando, mi querido Géminis. Todavía lo que tiene que llegar no lo has terminado de encontrar. Y eso te ha dado un poquito de poca fluidez. En verdad, porque quisieras tener a alguien, pero mira, así son las cosas, todavía no. Quizás más adelante. Mira, aquí hay alguien que tiene cierta lealtad, amistad y apoyo, y te dicen para el futuro, para la gente del futuro, que probablemente un amigo o una amiga, dependiendo quién me esté leyendo, pueda terminar al fin y al cabo resultando ser tener una relación amorosa contigo. Pareciera ser que un amigo o una amiga que a lo mejor tú conoces ya se ha acercado a ti, o puede ser que en el futuro se pueda empezar a acercar y esa persona pueda llegar a ser parte de tu futuro amoroso. Sí que te lo digo. Otro mensajito bonito para esta gente del futuro, y vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver acá. Tienes la llave de tu decisión. La tienes tú. Tienes que trabajar para eso, mi querido y adorado Tauro, Géminis, perdón. Para que esto se dé, tienes que empezar a trabajar en eso. Para que esta relación a futuro se dé. No la veo honestamente. Si me preguntas que ya está listo, que ya viene, te diría todavía no le veo. Pero sí que viene. Las esperanzas son las últimas que se pierden. Y sí, quizás haya alguien que puedas tener como amigo o amiga que va a comenzar quizás a verte de otra manera, con otros ojos, o tú a esa persona. ¿Ok, Géminis? Para el pasado, alguien muy cerca que viene a hablarte es algo sorpresivo. No te lo esperabas, no te lo imaginas. Esa persona está allí y quiere definitivamente en una segunda proyección a futuro, a mediano plazo, diría yo. Esta persona está como regresando, llamándote, buscándote, empieza con conexiones, empieza disimuladamente y luego plácata, llega a donde tiene que llegar. Lo último que te voy a dar es las cartas estas cartas del tarot psíquico. A ver qué otra cosa te dicen. Vamos a ver qué otra cosa hay por allí. Vamos a ver. Veo. Así que no se me vayan a desencantar, mi gente del futuro, a los que están esperando futuro. Hay que prepararse para eso. Quizás por alguna razón todavía no viene. Hay que ver por qué será eso. Vamos a ver. El chakra de la garganta hay que activarlo. Y ahora otra carta más, que es las memorias de amor.
Mira, esta relación del pasado como que viene con todos los hierros, mi querido Géminis. Esta relación del pasado, esta persona del pasado como que viene, como quien dice, a lo que venga, a lo que sea. Viene arrasando, viene pasando por encima de lo que sea. Pareciera ser que esta persona viene ahora con todos los hierros. Ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado gemelito. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.